Para terminar con esta unidad, vamos a ver algo que explica el comportamiento de los procedimientos y funciones en ejecución totalmente, que es cómo se comportan los parámetros cuando se realiza una llamada. Los parámetros que presenta o especifica un procedimiento o una función se llaman parámetros formales porque explican la forma que tienen que tener los datos que yo le pase a ese procedimiento o función cuando lo llame, que constituyen esos datos reales, los parámetros reales con los que se va a trabajar. Entonces, podríamos considerar que una función o un procedimiento, como esta que aparece acá a la derecha, es una especie de plantilla de código en el que los parámetros formales son pequeñas cajitas etiquetadas con valores que parecen variables, con nombres que parecen variables, perdón, que se van a manipular adentro del procedimiento para generar algún cálculo o obtener algún resultado. Por ejemplo, en esta función, que es una función que determina el mayor entre dos números, va a recibir dos parámetros A y B, que se pueden pensar como si fueran pequeñas cajitas o receptáculos que la función permite recibir, y dentro de la función se van a usar esos contenedores para determinar los cálculos que quiere realizar la función. Por ejemplo, en este caso va a comparar si lo que hay en la pequeña cajita A es mayor que lo que hay en la B, va a devolver verdadero si es mayor el primero. Estos valores, estas cajitas, perdón, o pequeños receptáculos constituyen los parámetros formales que se van a valorizar con los datos que yo finalmente coloque en la función cuando se realice la llamada. Por ejemplo, cuando la llame con un 10 y un 5, esos van a ser los parámetros reales. Ahora bien, pareciera que es fácil o que hay muy pocas maneras de llevar esos valores finales con los que yo quiero utilizar la función adentro de las pequeñas cajitas. Pero en realidad existen muchos modos de poder hacerlo, de poder proporcionarle a la función los parámetros reales. El comportamiento en general de un procedimiento de función con respecto a los parámetros o a estos pequeños receptáculos permite definir tres modos de operación básicamente, que son solo lectura, si yo voy a utilizar los valores en esas cajitas solamente para verlos y utilizarlos en algún cálculo, pero solamente viendo su valor. Ese es un modo de operación, como dije antes, solo lectura o in. Hay otro modo que es el modo out o solo escritura, en el cual el procedimiento le va a entregar un valor al parámetro con el que se llame. Y finalmente la combinación de los dos, que es posible, es decir, voy a recibir en esas pequeñas cajitas un valor que voy a poder ver y también lo voy a poder escribir. Y ese valor se le va a devolver al que invocó al procedimiento de la función. Es decir, es un modo in-out de lectura-escritura. Los diferentes tipos de mecanismos de parámetros actuales, de los lenguajes actuales, van básicamente a ofrecer esos tres modos de operación, de distintas maneras. Todo esto se utiliza para tratar de evitar el uso de variables globales en el procedimiento función, que en ese caso compartiría una parte del entorno en el que se llama o se define, pero tendríamos que preferir este paso de parámetros para evitar modificar datos globales, que se conoce esto como efecto colateral. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, en alguna ocasión.
Bien, vamos a ver unos ejemplos de estos modos de operación en algunos lenguajes. Principalmente lo vamos a ver en C# en este caso. Vamos a definir la función mayor, pero esta vez va a devolver el número en cuestión, o sea, el número que es mayor. Si estoy hablando del modo int, le voy a proporcionar yo los valores que los pueda ver, pero no los pueda modificar. Entonces, en este caso, va a mostrar los dos valores que recibe, determina cuál es el mayor y lo retorna. Pero no manipula ninguno de esos dos valores. Este es el resultado que esperaríamos, obviamente, de llamar a esa función. Vamos a verla considerando un modo out. En el modo out yo agrego el resultado como si fuera un parámetro más. En este caso C# me permite a mí especificar esto explícitamente a través de un constructor que se llama out. Entonces voy a tener distintos parámetros para llamar a la función, en este caso los dos números, como era antes en el modo int, pero le voy a decir, entrégame el resultado en otro parámetro que va a ser de salida, o sea, de solo de escritura. En este caso voy a evaluar los dos números y guardo en ese parámetro de salida el valor del mayor. Lo vamos a llamar con los tres parámetros. En este caso, fíjense que el que está como parámetro out no está inicializado porque no necesita inicializarse, ya que yo le voy a entregar un resultado adentro del procedimiento. Entonces podemos ver qué pasa con el resultado de esta llamada. Recibimos los dos valores como entrada 10 y 5, res que se va a valorizar con 10 y al final de la llamada puedo ver que recibí ese 10 en una de las variables con las que llamé a la función. Bien, como decía antes, el paso de parámetros involucra muchas alternativas y básicamente lo podemos encontrar para poder pasar distintas cosas. Lo que básicamente vamos a pasar siempre o la mayoría de los casos son datos. A los datos, que podemos idealizarlos como variables de cualquier tipo, los podemos pasar o bien copiándolos, o bien referenciándolos, o bien por nombre. Pero también vamos a poder pasar tipos de datos como parámetro y procedimientos y funciones también. Esto es especialmente posible con los lenguajes procedimentales en los que el procedimiento y la función son los componentes principales, los que tienen tratamiento especial. Vamos a empezar con el paso de datos. El paso de datos dijimos que se puede realizar por copia, copiando simplemente los valores, es decir, el parámetro real con el que yo llame a la función se va a terminar copiando dentro de ella, se va a terminar copiando a las pequeñas cajitas que tienen los receptáculos para ingresar los valores. O sea, yo le voy a entregar una copia. Esa copia adentro del procedimiento se va a comportar como si fuera una variable local más. Incluso la voy a poder modificar, pero como es una copia, no pasa absolutamente nada y cuando termina la llamada de la función se descarta. Este paso por copia se puede realizar de tres variantes. La más común es el paso por valor, pero puede haber paso por resultado y por valor resultado. Vamos a analizar cada uno de estos casos. El paso por valor es el clásico en el que cuando yo llamo al procedimiento con algún parámetro particular, se evalúa lo que yo puse como parámetro y ese valor se me copia al procedimiento y se le entrega en la cajita, el cual se comporta, como dijimos antes, como una variable local más, que la puedo modificar, pero no me va a devolver, no me va a alterar nunca el valor original con el que lo llamé en el entorno llamador. ¿Por qué? Porque es una copia.
Entonces esto me permite implementar muy fácilmente el modo in o de solo lectura, porque al copiar los parámetros con los que yo los llamé, solamente los va a poder ver, no los va a poder alterar en el entorno llamador. Sí, por más que los pueda alterar dentro localmente. Entonces, los originales van a permanecer sin cambio. Generalmente es el modo de paso de parámetros predeterminado en la mayoría de los lenguajes para los tipos primitivos, generalmente que son los números, los valores booleanos, pueden ser las cadenas en algunos lenguajes. Como va a realizar una copia, esto es una desventaja importante para tipos estructurados grandes como las clases o TDA directamente, ya que tengo que realizar una copia de algo que es de tamaño considerable y tengo que hacerlo en un tiempo que parezca insignificante. A veces eso no es posible. Con objetos, acuérdense que podemos manipular incluso bitmaps o imágenes que tienen un tamaño bastante considerable. Y realizar una copia de eso cada vez que se llama un procedimiento es bastante ineficiente. Vamos a ver este paso por valor en C# y cómo esperamos que se comporte. En este caso vamos a ver una función que recibe un valor por copia y por valor y intenta incrementarlo dentro de la función. Pero como vamos a ver, o como ustedes pueden esperar, el incremento se va a realizar sobre una copia, por lo tanto no va a afectar a quien llamó al procedimiento. Por ejemplo, si yo le ingreso a este procedimiento el valor 10 y llamo al procedimiento y luego muestro de nuevo el valor que yo tenía, no va a verse afectado para nada porque el que manipulé dentro del procedimiento es una copia. Entonces, si lo llamo originalmente con 10, él recibe 10, lo puede modificar, ahí lo modificó a 11, pero si vuelvo al ambiente llamador sigue valiendo 10, como podríamos esperar en este caso. El paso por resultado. En este caso, el parámetro con el que yo llame a la función cuando ingreso a la función va a estar vacío. Es decir, no va a tener ningún valor al entrar. Adentro de la función yo lo voy a poder tratar como una variable local más, de nuevo, como antes, y le voy a poder asignar un valor. Ese valor, a diferencia del caso anterior, se va a terminar copiando cuando el parámetro termina al llamador del procedimiento. Entonces se le va a devolver una copia. Este modo, este tipo de paso de parámetro me va a permitir a mí implementar el modo out. ¿Por qué? Porque voy a ver un efecto de haber modificado el, el valor original en el entorno llamador. Es decir, le devolví algo. Le devolví algo en modo lectura. Pero como estamos trabajando con copia, obviamente tenemos el mismo problema de eficiencia a la hora de realizar la copia para objetos o tipos de datos estructurados muy grandes. El paso por resultado, valor resultado, es una combinación de los otros dos. Quiere decir que voy a hacer primero un paso por valor cuando entro al procedimiento y luego un paso por resultado cuando regreso del procedimiento. Es decir, le voy a pasar un valor al parámetro cuando llamo al procedimiento de la función. Ese valor se va a copiar dentro de la función. Yo lo voy a poder manipular tranquilamente y cuando regrese de la llamada, este valor se le va a devolver al entorno llamador copiándolo de nuevo. O sea que en este caso voy a poder implementar el modo in-out, es decir, recibo algo por copia y entrego algo por copia. Y no lo hago a través de direcciones, punteros o referencias. O sea, lo hago directamente copiando. Tiene peores desventajas que los otros dos modos,
porque me implica dos copias esta vez. Una copia para entrar y una copia para salir. Por lo tanto, para implementar el modo in-out hay otras estrategias de paso de datos. Por ejemplo, el paso por referencia. En el paso por referencia, yo a la cajita de la función no le entrego ningún valor. Le entrego directamente la dirección de donde se encuentra almacenado ese valor. Y yo puedo manipular ese valor directamente a través de su dirección. En este caso decimos que en realidad la variable se comparte con el entorno llamador. Se comparte con el procedimiento desde el entorno llamador. Es un buen modelo para el modo in-out, como dije antes, y se suele implementar a través de punteros o referencias. En algunos lenguajes esto va a estar muy explícito. Por ejemplo, en C va a quedar muy claro que he pasado un puntero, por lo tanto que estoy trabajando por referencia. En otros lenguajes más modernos que no tienen punteros, por ejemplo Java o C#, es el modo o es el paso por defecto para manipular objetos. Por lo tanto, yo tengo que saber que si estoy manipulando un objeto, se va a realizar un paso por referencia. No voy a pasar de ninguna manera una copia. Voy a pasar el objeto original directamente. Por eso, si yo quisiera utilizar este modo para realizar el modo in y no alterar el objeto original, tendría que tomar precauciones para que eso no pase. Si no, podría realizar cambios sin querer en el objeto original. Obviamente, para el traspaso de valores estructurados u objetos, este tipo de paso de parámetros es muchísimo más eficiente que el de valor, ya que no hay ninguna copia. Con esto se ahorra muchísimo almacenamiento y tiempo. Lo vamos a ver en C#. En C#, como dijimos antes, o Java, es el paso predeterminado para objetos. Entonces, supongamos que tenemos un objeto que proviene de una clase auto, en el que tiene atributos marca, modelo, año, patente. Supongamos que cuando creamos el objeto y verificamos que tiene algún error los datos, tenemos métodos o procedimientos para corregirlo. Para corregir alguno de los datos. Por ejemplo, en este que se muestra ahí vamos a corregir la patente. Entonces yo voy a manipular los datos de un objeto auto que reciba, le voy a corregir la patente y ese dato me va a cambiar el archivo original, el objeto original definitivamente. No va a pasar lo mismo que pasaba con la copia, porque en realidad no se está copiando ningún auto. Voy a crear un nuevo objeto auto, le asigno una patente determinada que es AB123CD, la muestro, luego llamo al método o a la función corregir patente, le paso otro valor y voy a ver que efectivamente me termina modificando el objeto original. Es decir, una vez que yo manipulo algún dato que he pasado como parámetro en este objeto, voy a terminar modificando el objeto original. Ya he perdido el dato que tenía anteriormente. Es decir, primero acá me va a terminar mostrando que el parámetro de la patente era este, AB123CD. El valor que recibe la función es efectivamente el mismo. La modifico dentro de la función a EF456GH y voy a ver que en el entorno llamador me quedó definitivamente ese valor. Ya no puedo volver más al AB123CD. Ese es el efecto del paso por referencia. Hay un paso más de datos que se utilizaba mucho hace varios años, pero resulta bastante confuso y por lo tanto me perjudica la legibilidad del programa, porque en este tipo de paso, que es el paso por nombre, le voy a pasar no el valor de la variable, no su dirección,
sino que le voy a pasar su nombre. Le voy a pasar el nombre de la variable que tiene que considerar como parámetro. Ya vamos a ver por qué esto genera confusiones e interpretaciones cuando estamos leyendo el programa. ¿Por qué? Porque el nombre, en definitiva, va a pertenecer al ambiente llamador. O sea, por eso no lo podemos considerar como una copia o una dirección. Y dentro del procedimiento tenemos que ver bien qué hacer con ese nombre. Es el paso predeterminado para los lenguajes funcionales cuando tienen que pasar funciones como parámetros, porque van a pasar el nombre de la función. Por eso este tipo de paso de datos se utiliza bastante, incluso en Python. Ya lo vamos a ver con un ejemplo cuando veamos paso de parámetros, de paso de procedimientos de funciones. ¿Dónde podemos encontrar esto? Es difícil, pero un lugar en el que puede aplicar es en la definición de macros de C. Las macros de C las podemos considerar como si fueran pequeñas funciones que se definen y se me van a incorporar en el código no como un procedimiento de una función, sino como un reemplazo de código. Y generalmente tienen un tamaño pequeño. Por ejemplo, la que está ahí, que es para calcular la distancia entre dos números, que es simplemente la resta entre ellos. Como pueden ver, lo hacemos muy parecido a cuando invocamos un include. En este caso lo usamos con define. Definimos esa pequeña función que en realidad es una macro. Vamos a utilizar esta función o macro definida como si fuera un procedimiento normal. Pero cuando se realice la invocación, se van a pasar los parámetros por nombre. Fijémonos en los valores que le hemos puesto. Vamos a crear o a utilizar una variable A que vale 3, una variable que vale 2 y un resultado que es el que esperamos que nos entregue la función. Si yo llamo a esta macro con los parámetros A y B y lo guardo el resultado en C, esto va a ser equivalente al reemplazo textual de los nombres de variables. Por ejemplo, en este caso C va a ser igual, va a ocupar el lugar del resultado, A va a ocupar el lugar del parámetro A mayúscula, entonces en A mayúscula yo voy a reemplazar a A y me queda A minúscula. Luego viene el menos y luego la B minúscula. En el lugar de la B minúscula está la B mayúscula, entonces yo voy a reemplazar la B mayúscula por la minúscula y me queda A menos B. Ahí se puede ver que esto funciona perfectamente, porque haría 3 menos 2, 1. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a escribir algunas situaciones un poco más complejas? Por ejemplo, agregamos dos nuevas variables y llamamos o invocamos a esta macro con una expresión. O sea, hacemos la llamada con A menos D y B menos E. Acá, como esto se va a reemplazar por nombre, vamos a tener un equivalente igual a lo siguiente. Vamos a reemplazar A mayúscula por A menos D. Está todo perfectamente. Luego sigue el menos y vamos a reemplazar B mayúscula por B menos E. Y acá fíjense que se produce algo indeseable, porque no es lo esperado de esta expresión matemática. Esta expresión matemática me va a dar menos 2 y el resultado correcto sería 3 menos 2 menos 2 menos 1, lo cual me da 0. Pero esto es producto de haber hecho el reemplazo de nombres directamente, sin haber evaluado la expresión. Por eso es bastante difícil de implementar, de comprender estas situaciones cuando realizamos la lectura de algún programa. Es bastante impredecible lo que podríamos recibir. En este caso tendríamos que haber tomado la precaución de agregar paréntesis
para que me permita a mí realizar la resta correctamente. Si yo le agrego entre paréntesis a la A y a la B mayúscula, el resultado ahí sí va a ser el esperado. Fíjense que tuve que tomar esa precaución. ¿Por qué? Porque se me realiza el reemplazo por nombre directamente. Como podemos ver, esto me genera programas bastante difíciles de leer. Básicamente por el hecho de que yo no sé, o yo postergo la ligadura hasta el último momento. No la realizo inmediatamente. Si la hubiera realizado inmediatamente, hubiera hecho la resta directa de los dos valores y se hubieran pasado de forma correcta. Pero no, la ligadura se postergó hasta el final de todo. Cambié los nombres textualmente y una vez que hice eso, recién ahí se hace la ligadura y se realiza de forma incorrecta en el ejemplo anterior. También es difícil de implementar porque yo tengo que detectar el momento en el que se realizó esa ligadura, que generalmente se utiliza un subprograma auxiliar para detectar eso, el cual va evaluando la verdadera coincidencia una vez que ya se realizó el cambio de nombre. Bien, otra cosa que podemos pasar, aparte de datos en sí, es el propio tipo con el que yo quiero trabajar. Voy a pasar el tipo como si fuera un parámetro más. Con esto voy a poder escribir procedimientos que me van a servir para funcionar con varios tipos, sin necesidad de crear uno individual para cada tipo. Lo vamos a ver con un ejemplo después y vamos a ver que esto me va a permitir crear tipos genéricos. Es decir, voy a poder escribir una sola vez la descripción del tipo y él ya va a estar preparado para recibir como parámetro cualquier tipo concreto de valor con el que yo quiera trabajar. Voy a hacer una sola versión de las cosas. Por ejemplo, veámoslo con una clase de Java genérica. Es decir, esta clase va a recibir un tipo como parámetro. Porque en este caso estaría interesado en crear un tipo de dato abstracto que se llame temperatura, que me contenga el valor de la medición de la temperatura, que yo pueda crear una nueva medición mediante el constructor y que pueda devolver el valor de esa medición. Pero que se me han proporcionado varios requerimientos, es decir, necesito una temperatura que sea extremadamente simple y redondeada para el público en general, por ejemplo, podría ser un valor entero, 20 grados, 25 grados, y necesito una temperatura para alguien que maneja un proceso químico en el cual podría ser una temperatura muy precisa de decimales con 3 dígitos, por ejemplo. Este tipo de paso de parámetros me permite a mí crear un solo tipo de dato abstracto, temperatura, y proporcionarle distintos tipos concretos con el cual vaya a funcionar después. Ese tipo concreto va a constituir el parámetro real con el que yo termine invocando a los métodos de la clase. Y el nombre que yo ponga para utilizar va a ser el parámetro formal del tipo. En este caso lo he nombrado simplemente tipo. Fíjense que ocupa el lugar o la posición de que podría ocupar cualquier tipo normal, como un entero o un float. Luego, cuando yo utilice esta función, le voy a decir, cuando utilice este tipo de dato abstracto, temperatura, le voy a decir, voy a usar temperatura con tipo entero. Y ahí le paso el valor concreto de tipo. Y entonces va a ser una temperatura aproximada entera, con la que pueda trabajar la gente que no está interesada en algo tan preciso. Luego le podría pasar como parámetro el tipo float
para la persona que lo vaya a utilizar en el proceso químico y que necesite varios decimales. Fíjense que en este caso le pasé integer y float como parámetros y creé dos objetos temperatura, uno preciso y el otro aproximado. Yo simplemente luego manipulo a los dos de la misma manera. Por ejemplo, les pido muéstrenme el valor de su medición cuando les he cargado esos dos valores y coherentemente me va a mostrar cada uno el valor que corresponde. Esto es bastante útil porque yo he definido un solo TD a temperatura. Si no pudiera pasarle el tipo como parámetro, tendría que haber definido temperatura para tipo integer y temperatura para tipo float. Con esta posibilidad hago una sola definición, que después le especifico el tipo con el que yo quiero trabajar. El último paso de parámetro que vamos a considerar es cuando le pasamos directamente a un procedimiento o función otro procedimiento o función. Esto es bastante útil para poder utilizar procedimientos auxiliares en un procedimiento o función. Y generalmente en los lenguajes más modernos esto se termina pasando como un nombre, es decir, la función se le va a pasar, la función o el parámetro o el procedimiento se le va a pasar a otro procedimiento o función con el nombre simplemente. En algunos lenguajes imperativos más antiguos, como C, por ejemplo, también hay que pasarle los parámetros o especificarle los parámetros de la función o procedimiento que se pasa como parámetro. Pero se está tratando de evitar eso para generar menor confusión. Bien, vamos a verlo con un ejemplo que soporta Python y por qué sería útil este tipo de paso de parámetros y funciones. Supongamos que tenemos dos funciones para formatear un texto, uno que me lo pase a mayúsculas y el otro que me lo pase a minúsculas. Son dos funciones totalmente normales. Y que yo tengo otra función que me permite mostrar un mensaje en pantalla. Pero esta función puede usar como auxiliar alguna de las otras para volver el mensaje en mayúsculas o minúsculas. Simplemente voy a definir la función que me muestra el mensaje con el parámetro del texto que yo quiero mostrar y un parámetro de función o procedimiento que es simplemente un nombre, en este caso función formateo. Ese nombre yo lo voy a tratar adentro de mostrar mensaje como si fuera una llamada a una función más. Por ejemplo, aquí le estoy agregando que tenga el parámetro texto. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque voy a tratar de hacer coincidir esa llamada que involucra un parámetro formal que es el nombre genérico de la función con las otras que yo tenía definidas antes auxiliares. O sea, voy a tratar de hacer coincidir eso cuando realice la llamada a mostrar mensaje. Entonces voy a mostrar un texto, llamo al procedimiento mostrar mensaje con ese texto y le paso las funciones. Si quiero que me lo muestre en mayúsculas, le paso la función mayúscula. Si quiero que me lo muestre en minúscula, paso la función minúscula. Ese va a ser el parámetro real del procedimiento función con el que lo llamo. Es decir, va a ser el nombre verdadero de alguna función que yo ya tengo. En ese caso, por eso se ve que tiene que coincidir la cantidad de argumentos con el que yo espero dentro de mostrar mensaje. Esto efectivamente funciona como esperaba. Es decir, si lo llamo con mayúsculas, me va a mostrar el texto en mayúsculas, y si lo llamo con minúsculas, me va a mostrar el texto en minúsculas. Esto se puede mejorar un poco más en los lenguajes que tienen tipificación genérica. Especialmente porque si yo realizo o utilizo este paso por funciones, como en este caso en Python, necesito
definir mi función que va a recibir la auxiliar como parámetro y definir las auxiliares también. Si no, no voy a poder ejecutar nada. En los lenguajes que soportan tipos genéricos, yo puedo pasar como parámetro en vez de la función todo un objeto o una instancia de unidad de código que va a tener ahí adentro todas las funciones que necesita para realizar lo que yo espero. Es decir, vamos a tener que definir solamente a mostrar mensaje en este caso de Python, y las funciones mayúscula y minúscula van a estar adentro de un objeto que yo le pase a mostrar mensaje como parámetro. En ese caso tengo la ventaja de que yo puedo implementar la función mostrar mensaje sin necesidad de implementarlas de formateo en el mismo lugar, que las puede realizar incluso otra persona. Esto se utiliza mucho para casos con objetos en los que tengo que realizar, por ejemplo, ordenamientos. Lo vamos a ver en uno de esos casos. Vamos a crear en C# una lista de nombres de dinosaurios, o sea, va a ser una lista de cadenas. Fíjense que estamos trabajando con un tipo genérico. ¿Por qué? Porque estamos especificando el tipo que van a tener los elementos con los que yo trabajé dentro de la lista, que son cadenas. Y voy a agregar en la lista distintos nombres de dinosaurios. Son algunos nombres raros. Si yo muestro en pantalla esta lista o los elementos de la lista, me van a aparecer en el orden en el que los fui agregando. Lo que podría hacer yo es encargarle a otro objeto que me ordene estos elementos de la lista de acuerdo a distintos criterios, sin pasarle la función de ordenamiento directamente. Le voy a pasar el objeto donde está la función de ordenamiento o el criterio de ordenamiento. En este caso voy a decir ordenar la lista de dinosaurios según el criterio del objeto dino comparador por cantidad de letras. Simplemente hago esa llamada al método sort, que es un método para ordenar, con un objeto que ya tiene todos los criterios para ordenar ahí adentro por cantidad de letras. Si luego lo quiero ordenar alfabéticamente, lo hago pasándole un objeto que tenga el criterio de ordenación alfabético. Y con dos sentencias yo he realizado ordenamientos que pueden ser bastante complejos. Esto va a funcionar como esperamos. En el primer caso vamos a tener la lista desordenada, luego la lista ordenada por cantidad de letras y la lista ordenada alfabéticamente. Como dije antes, este código lo puedo hacer sin conocer a los comparadores, a dino comparador cantidad de letras y a dino comparador alfabético. Eso lo puede desarrollar otro programador independientemente. Y yo confío directamente en que sus criterios sean correctos para ordenar de acuerdo a lo que le estoy pidiendo. Luego él va a tener que realizar el método adecuado para poder ordenar. Y con el tipo en el que yo estoy solicitando, que en este caso son cadenas. Los métodos de ordenamiento en este caso constituyen una función que me compara los elementos de la lista para poder ordenarlos. Fíjense que esto ya sería tarea de otro programador. Incluso no hace falta entender este código para nada. En el primer caso lo va a comparar objetos para ver si la cantidad de letras es mayor o menor que otro elemento, y en el otro caso lo va a comparar con si empieza con un valor alfabéticamente menor que el otro. No tiene sentido verlo cómo lo implementan, sino simplemente confiar en que van a realizar el ordenamiento como yo esperaba, que por lo que pudimos ver antes funciona adecuadamente.